Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy vamos a hablar, quizás este vídeo pueda parecer un vídeo de abuelo cebolleta, pueda ser. ¿Por qué? Porque voy a reflexionar hoy sobre la juventud. Entonces estamos en ese momento, ¿no? Recordando a nuestros padres cuando nos criticaban, pero creo que es interesante porque digamos que nuestras generaciones son las que más cambios están viendo en el mundo a nivel tecnológico, a nivel social, y creo que todo esto tiene el foco más que nunca en la juventud. Y quiero venir aquí a hacer unas reflexiones hoy con vosotros sin el ánimo de ofender a nadie. No quiero que esto sea un vídeo criticando a los más jóvenes, porque yo obviamente soy joven, no veis mi tez, y haciendo una especie de reflexión con el ánimo de charlar, ¿no?, sobre ello. Al final, cuando uno habla sobre los temas es cuando los comprende, cuando dialoga, cuando se llega a un punto en común y bueno, pues todas estas cosas. Entonces, sin el ánimo de ofender, por favor, que si alguien entre 20 y 30 años está viendo este vídeo no se me ofenda. Y de hecho le invito a que, punto número 1, escuche todo el vídeo antes de precipitarse a poner comentarios, que esta es una de las cosas que le pasa mucho a la juventud, ¿no?, que hablan antes de escuchar. Bueno, a la juventud y a la no juventud, en realidad. Pero también les invito a que vayan a comentarios y que, bueno, pues me aporten su punto de vista o por qué una cosa es así, otra cosa es asao. Pero bueno, que no me enrollo más con la introducción y vamos con el vídeo de Abuela Cebolleta. Bien, hablemos de la juventud. ¿A qué me refiero yo con la juventud? Bueno, pues desde más o menos la adolescencia, ¿no? Desde unos 16 años hasta unos 30. Hacer inciso de que la adolescencia a nivel biológico dura hasta los 24 años, que la gente se piensa que dura hasta los 18, no, cariño, dura hasta los 24 años. Yo siempre había llamado al periodo, digamos, que ya sales del colegio, por así decirlo, postadolescencia, porque yo cuando lo estaba viviendo, yo me sentía todavía una adolescente adulta, pero una adolescente con mis tonterías, con mis despreocupaciones y con todas estas serie de cosas que caracterizan a un adolescente, ¿no? Que todavía se está formando su personalidad, su ego, su yo, y todo esto lo seguimos viviendo hasta los 24 años. Pero es que a partir de los 24 años, digamos, si no tenemos un trabajo, una conciencia o alguien cercano que nos invite a ello, seguimos siendo un tanto adolescentes. Quizás ya te metes, digamos, en el mundo adulto del trabajo, con mucha suerte, pues una independencia, pagar facturas y demás, pero digamos que a nivel madurativo seguimos siendo adolescentes. Nuestra educación ha sido muy laxa a nivel emocional, a nivel de muchos ámbitos de la vida, y entonces pues seguimos perdidos. Pero con este vídeo no quiero ir a los focos por los que todos hemos pasado en nuestra juventud, es decir, cuando somos jóvenes, cuando tenemos estas edades que os he dicho, comprendidas desde los 16 hasta los 30 años más o menos. Todos, digamos, pasamos por una especie de fases, todos hemos pasado por eso, porque es verdad que, por ejemplo, mis padres o padres que he conocido de otras personas ponen el foco en eso y es como, señor, señora, no se acuerda de que usted era igual. Entonces yo lo que hago mucho es intentar recordarme en esa época, en esos momentos, y cómo era yo, y ver cómo actuaba yo, las tonterías que tenía yo, las características de adolescente que tenía yo, y dejar eso a un margen, porque efectivamente todos hemos pasado por eso, es una etapa, eso pasa, se evolucionan esos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, creernos que lo sabemos todo. Con esa edad te crees que tú tienes la verdad del mundo en tu mano, que tú lo sabes todo. Entonces lo que te dicen tus padres o lo que te dice gente mayor, pues te lo pasas por el forro, porque es que no saben nada, porque es que no saben cómo va la cosa, porque es que ahora es diferente, porque es que no me entiendes, porque es que la sociedad ha cambiado, porque es que ahora no es así, porque es que no es así. Y pongo esta voz haciendo un poco parodia, ¿eh? Entonces uno se cree que lo sabe todo cuando no tiene ni absolutamente idea de nada. Pero eso forma parte de esa construcción de la personalidad y del yo, que es parte de nuestro blindaje para protegernos del resto. Al final se nos exige que actuemos con independencia sin darnos las herramientas adecuadas, y este es el resultado.
pues creernos que lo sabemos todos, ir de sabelo todos, despreciar opiniones adultas. La gente que ha tenido bastante experiencia o más experiencia que tú, pues te puede aportar más puntos de vista, sencillamente por eso. Y de esto te vas dando cuenta cuando creces. Es decir, cuando yo he ido cumpliendo X años, decía, ahora entiendo a mis padres cuando me decían que no sé qué, que no sé cuánto. Es como, bueno, pues la evolución natural, y tú vas creciendo y te vas dando cuenta de X cosas. Y cuando tienes que aguantar a tu hijo adolescente o a tu hijo joven, eso pues le tienes que aguantar, forma parte del proceso de desarrollo. Luego, por otra parte, tampoco voy a incidir en el hecho de la ausencia de consciencia totalmente. Es decir, cuando somos jóvenes, pues somos muy inconscientes, no en el sentido de hacer locuras o en el sentido de no pensar las cosas, pero sí que no generalizo porque hay excepciones, obviamente, pero sí que en muchos aspectos no hay conciencia de hacerse responsable de las cosas, de tomar acción de las cosas. Es decir, es una etapa en la que tendemos a echar la culpa al exterior, ¿no? A la sociedad, al gobierno, al sistema, a las universidades. Tendemos a poner el foco en todo lo externo. También como medio de hacer una salvaguarda, ¿no? Y un escudo para formar nuestra personalidad, que todavía no está acabada. Entonces es una época en la que nos cuesta tomar responsabilidad en lo que hacemos, en lo que decimos. La gente huye de lo que hace y de lo que dice, o no hace las cosas y luego se queja, o dice cosas y luego no las admite, o tiene que hacer algo pero no lo hace y se queja. Y todos hemos pasado por eso y creo que es una parte, bueno, pues natural. ¿Sería deseable que fuésemos de otra manera? Sí. ¿Por qué? Porque esta actitud se extiende, incluso en la mayoría de los casos, en un 95%, hasta los 30 años, que es una edad muy avanzada ya, pero debido a nuestra educación, a la ausencia de la misma, ¿no? A la carencia educativa que hemos tenido, pues se ve a gente con 30 años que es absolutamente irresponsable con las cosas que elige en la vida. No solo con las que le vienen de serie, sino con algo que eligen ellos, son irresponsables. Es como, no, o sea, esto lo has elegido tú, tienes que hacerlo tú, es que es así de sencillo. Y luego el tercer punto que voy a omitir, porque es algo natural del desarrollo, es el creernos guays, ¿no? A esa edad, en todo ese amplio espectro de edad, uno se cree guay por hacer determinadas cosas. Por salir, por beber, por fumar, por drogarse, por saber de droga, por no saber, por hablar de determinada manera. Todos en esos momentos hemos buscado ser guays por determinadas circunstancias. Y si alguien me está viendo de esa edad, os diré que cuando llegas a los 30 y pico años dices, madre mía, qué tonto era, o sea... Es que no podía ser más tonto, por favor. Porque al final te das cuenta que cosas que piensas que te hacen guay es que son de ser un absurdo, la verdad, pero bueno. Como digo, yo también pasé por esa fase, todos pasamos por esas fases y ya está. O sea, sin más, eso no es criticable, es algo que pasamos todos, punto. Pero vamos al meollo de la cuestión, que me ha apuntado aquí algunas cosillas que he ido reflexionando, ¿no? Sobre lo que yo observo en la juventud, como os decía, comparándome conmigo a esa edad, no viéndolo como hacían mis padres, ¿no? Por ejemplo, o otros padres, desde su punto de vista adulto, de chico, qué tonto eres, no sé qué, porque tienes que centrarte, porque no sé qué. No, tú lo estás viendo desde tu punto de vista adulto, que por supuesto vemos unas diferencias abismales. Pero a mí me gusta hacer el ejercicio de, oye, ¿qué estoy criticando? ¿Cuál es la edad de esa persona? ¿23? Vale, ¿qué estaba haciendo yo con 23 años? ¿Cómo era yo con 23 años? Obviamente, y aquí hago una puntualización que es fundamental, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, es decir, cómo te ves tú a ti mismo, cómo crees que eres, cómo actúas, es diferente a cómo lo ven los demás, obviamente. El como yo recuerdo ser, seguramente alguien, o amigos o enemigos, pues me dirían, no, pues no eras así, o no eras asado. La diferencia, en mi caso, al menos en mi caso, está en que yo he hecho mucho crecimiento personal y por lo tanto he analizado mucho mi vida desde un punto de vista externo. Es decir, me he visto como en una película analizando cosas que yo he hecho. Entonces, me he visto desde fuera y es cuando he podido hacer autocrítica. De hecho, quien me conoce siempre me ha oído decir, yo con esa edad era gilipollas. Yo era gilipollas.
Luego ya cambié, pero yo era gilipollas, o sea, yo era muy tonta. Entonces yo trato de hacer esa abstracción, como os digo, ¿no? Ponerme en cómo era yo en esa edad y comparar las generaciones, ¿no? Comparar cómo ha sido, por ejemplo, mi generación y una o dos por delante o por detrás, a cómo son las generaciones de ahora con esas mismas edades. Y es que, claro, estamos, como os decía al principio, viviendo, digamos, una evolución constante en todos los ámbitos tecnológicos, sociales. Todo esto se ve claramente reflejado en las nuevas generaciones. Pero ¿qué nos diferencia? Y no estamos hablando de qué es mejor o qué es peor, sino simplemente haciendo una reflexión. Yo, el primer punto que tengo apuntado es que aparentemente, y la clave es aparentemente, es que las nuevas generaciones parece que son más sensibles y están más conectadas con esa parte humana, ¿no? De empatía, de cuidar un poco más del interior y demás. Pero, como os decía, la palabra clave es aparentemente. ¿Por qué? Porque yo lo que observo es que, digamos que lo hacen, pero no de una manera genuina, no de una manera de estoy cuidando de mí, me quiero conocer y me quiero desarrollar, sino voy a hacer esto, primero porque es lo que hace ahora todo el mundo, está de moda, ¿no? Y por lo tanto no sé bien, o sea, cuál es el trasfondo real de esto, y segundo, lo hago de cara a que los demás vean que lo estoy haciendo. Es decir, lo que veo en la juventud de ahora, que ha sido siempre, pero más ahora, es esa necesidad de aparentar, de apariencia de a los demás. Y ahora lo que observo en los jóvenes es que incluso cualquier acción trascendental que hacen no es para ellos, sino para mostrarlo a los demás. Es como que tienen que estar mostrando continuamente lo que hacen, para qué lo hacen, o cómo lo hacen, o por qué lo hacen. Entonces esa aparente sensibilidad, esa aparente conexión consigo mismos se queda ahí en apariencia. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Tengo apuntado esa poca responsabilidad de la que os hablaba. Yo creo que esto se debe a porque el mundo en general se está acelerando, se acelera, ¿no? Entonces todo tiene que ser ya, todo va más rápido, la tecnología te lo da todo ya, obtienes respuestas en el instante. Entonces, si no lo tienes todo ya, se genera una sociedad muy impaciente. Ya mi generación, o sea, yo cuando era pequeña, ya se notaba respecto a mis padres, ¿no? Que las cosas se iban acelerando y que nosotros éramos más vivos, más venga, corre, hazlo, tal, no sé qué. También he de puntualizar que, claro, cuando eres más mayor, como que tienes que hacer más lento las cosas para fijarte mejor, porque lo procesas todo de diferente manera. Entonces te viene un joven y te dice, no, pincha aquí, venga, aquí, como yo hacía con mi padre, ¿no? Pincha, pincha, pincha. Y que me decía mi padre, qué impaciente eres, espérate, hay que leer el cartel, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues este ritmo frenético ha ido increciendo, ha ido incrementando. Con esto de las nuevas tecnologías que os digo, es que eso se ha elevado a la máxima potencia y el miedo que me da es que se eleve más. Porque claro, ahora tenemos personas súper impacientes que por no leer, por no fijarse, por no tal, toman decisiones que luego la cagan, efectivamente. Que sí, que hay que cagarla y hay que cometer errores y de los errores se aprende. Pero cuando tu error ha estado no en una decisión que tú has tomado mal, sino en que no te has fijado, que ponía, yo sé, que te has metido por una carretera que ponía un prohibido en una catedral, porque no te has fijado, porque vas con la música a 200 en el coche y te distraes, pues... Entonces lo que os decía, esta impaciencia les lleva a ser tan poco responsables que si no tienen las cosas ya, si no las hacen ya, si no las acaban ya, empiezan a ahogarse en un vaso de agua y les empieza a superar la situación y entonces se quitan esa responsabilidad de encima y claudican, ¿no? De decir, yo no puedo con esto. Es como, colega, que llevas un día, que llevas dos, que llevas un mes, que llevas un minuto con esto. Puedes dedicarte, puedes cambiar tu chip y decir, venga, tengo que hacer esto, ahora toca esto, tengo que acabarlo, yo lo he elegido, es lo que tengo que hacer ahora, es lo que me toca. Sea más justo, menos injusto, más trascendental, menos trascendental, da igual. Si es lo que te toca hacer, ver lo que te toca hacer, cariño. Esa conciencia de dedicación
prácticamente está desapareciendo. Esa conciencia de sacrificio prácticamente está desapareciendo. Si no lo tengo todo ya, todo rápido, todo en mi móvil, todo ya, es que estoy sufriendo porque esto cuesta mucho y porque no se nos da oportunidades y porque se nos ponen trabas. Ostras, no, por ahí hemos pasado todos. Ya te digo yo que por ahí hemos pasado todos. Oye, vamos a bajar el victimómetro. Lo vamos a bajar. Además, como os decía en un vídeo, de relativizar. Hay que relativizar mucho lo que vivimos, lo que atravesamos. Hay tanta gente pasándolo tan mal que a veces veo a jóvenes quejarse de cosas completamente absurdas y es como, madre mía. Y yo pensando en la familia de Paulo. Bueno, luego también encuentro mucha negatividad en la juventud. Vamos a ver. Que sí. Estamos de acuerdo que la sociedad es una mierda. Si la que quiere un meteorito que venga a destruir el mundo soy yo. Pero no nos podemos dejar englobar por esa negatividad. No nos podemos dejar englobar por ese desasosiego que quiere crear precisamente las altas esferas, los gobiernos. Quieren que tú estés en la mierda y que estés desesperado para que al final pases por su aro y estés realmente en la mierda. No hay que claudicar en este sentido, es decir, no tenemos que dejarnos imbuir por lo que ellos construyen en la sociedad. Por supuesto, nosotros vivimos en esta sociedad, pero se puede vivir de muchas maneras. Y depende de cómo tú enfoques tu vida, así será. Es decir, si tú vives con miedo, serás un miedoso. Y los miedosos, ¿qué hacen? Se esconden. Vivirás escondido. Por lo tanto, tendrás las consecuencias de vivir así, de ser un miedoso y de vivir escondido. Ni más ni menos. Y eso lo creas tú con ese miedo. Es decir, sí, puede ser ahora el tema de la... Por ejemplo, estoy hablando de España. El tema de la vivienda en España pues está muy jorobado, el independizarse, todas las subidas de precio, esto a nivel global. Sí, estamos de acuerdo y tenemos que vivir con eso, pero el cómo lo enfoques depende de uno mismo. Y si uno lo enfoca de una determinada manera, para mejorar su situación no tiene que esperar a que los gobiernos hagan algo, que es que eso nunca va a pasar. O sea, olvídate de que la sociedad mejore o que los gobiernos mejoren algo. Eso es una batalla perdida, no esperes a que otra persona haga algo por ti. Hazlo tú, haz tú las cosas por ti. Tenemos que trabajar por nosotros y para nosotros. Entonces, cuando salimos de ese chip y tomamos esa responsabilidad de la que hablaba, la cosa empieza a cambiar. Y os lo aseguro. Y se puede vivir en esta sociedad enfocándose de otra manera y con, digamos, como se diría ahora, hackeando el sistema, ¿no? O sea, procurándote tú tu propio beneficio. No esperando a que venga Pedro Sánchez y no sé qué. Entonces, esa negatividad, ¿no?, de la que hablaba, ese pensar demasiado en un futuro muy, muy adelante. Cuando yo tenía esa edad, ostras, pensaba en lo que iba a hacer esa semana. No estaba pensando, ¡guau!, cuando tenga 37 años, no sé qué. O sea, y ahora es como que, ¿no?, como que programan mucho adelante en el futuro y eso, claro, se te come, pero se te come si lo haces con todo. Es como ir a escalar una montaña y mirar el pico. Ostras, que tengo que subir allí, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, te abruma. Hay que concentrarse más en el presente, en el momento presente. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar mi situación ahora? Y ya el año que viene ya veré cómo las circunstancias han cambiado para seguir haciendo esa mejora. Luego, por otra parte, veo mucho derrotismo y mucha queja, ¿no? Como os decía antes. Se cansan muy rápido, todo les parece mal. O sea, entiendo que esto también va un poco en el carácter de las personas, ¿no? Pero, ostras, cuando yo pienso en esos años míos de universidad, ¿no? Incluso pienso en todas las personas que me rodeaban, que me parecían muy tontas. Aún así, esas personas se empeñaban en cosas, perseveraban, no sé, era otro rollo, ¿no? Y eso que os estoy hablando de personas que me parecen un cero a la izquierda en la vida, pero bueno, aún así, pero es que ahora es como, esto cuesta mucho, lo dejo, es como ese esfuerzo que a nosotros quizás nos inculcaron nuestros padres, es como que, ¿por qué no se lo están inculcando a esta, ¿no? El esforzarse, ¿no? Si te esfuerzas conseguirás toda la vida, no. Si te esfuerzas, puede que consigas o puede que no consigas una mierda en absoluto. Eso pasa, o sea, ¿qué os voy a contar yo que me han echado de no sé cuántos trabajos?
siendo yo la que mejor trabajaba o una de las mejores que trabajaban. Pues a veces el esfuerzo no sirve de absolutamente nada si chocas con ciertas ideas o ciertos pensamientos o dices ciertas cosas que no sientan bien. Pues a veces el esfuerzo no sirve de nada. ¿Sabes para qué sirve? Para ti, para tener tu conciencia tranquila, para sentirte bien tú y para que luego Karma Chacón, nuestra amiga Karma, no venga a darte por saco. Porque yo estoy muy tranquila, o sea, a mí no me viene karma malo por acciones malas que yo he hecho, o porque haya trabajado mal, o porque no haya hecho mi trabajo. Irá a visitar a aquellas personas con una conciencia laxa. Entonces, bueno, esa derrota, esa queja, ese darse por vencido muy rápido en las cosas, esa es una gran diferencia que yo noto. Luego parece también, oro parece, plata no es, ¿no? Una generación muy empática, muy conectada con los sentimientos, ¿no? Como decía, muy respetuosa. Oro parece, plata no es, porque luego bien, que viene la crítica, que viene la cultura de la cancelación, que se ha inaugurado con ellos, ¿no? El que todo les parece mal, oye, si dices una palabra que ellos interpretan, que no sé qué, que no sé cuántos, ala, ya cancelado, fuera, ¿no? Y además, tú dices una cosa, yo lo interpreto como a mí me sale del ego y lo estoy interpretando mal seguramente, pues ahora te cancelo y te pongo a parir en Twitter. Y por cierto, qué mal ha hecho Twitter para exacerbar todo este tipo de comportamientos. Y ahí donde está esa empatía, ese respeto que exigen y que no dan. Y no estoy diciendo que se respeten cosas y barbaridades que se dicen, obviamente, pero es que, ostras, yo a veces me meto en Instagram, veo a alguien que ha subido una foto y me meto a los comentarios y empiezo a ver una serie de comentarios por una foto de que absolutamente inocente, que no está diciendo absolutamente nada esa persona en la foto, simplemente sale en la foto. Ostras, la gente empieza a sacar y es como, pero esta peña, ¿de dónde sale? ¿No? Porque no, respétame, no es que la salud mental, no es que no sé qué, y luego se va una foto de Instagram y sin abrir absolutamente la boca echa sapos y culebras. Entonces ese es otro trampantojo de nuestros jóvenes, ¿no? Son más individualistas. Veo que no miran tanto por el grupo, sino que siempre miran por un bien individual, por un bien más bien egoísta, ¿no? Ostras, yo me acuerdo que hacíamos mucha piña, a lo mejor no todos, con todos, pero sí que nos juntábamos 2 o 3 y nos apoyábamos al máximo. Eso lo dejo de ver, lo dejo de observar, ¿no? Cuando veo noticias, cuando me cuentan cosas, cuando observo a gente joven de mi alrededor, es como, si no me va a beneficiar a mí de alguna manera, allá tú con lo que quieras hacer. O sea, ya no persiguen esa justicia, lo justo, no persiguen lo que es moralmente correcto, seguir unos valores y unos ideales y por el conjunto, no porque me vaya a beneficiar yo directamente de todo esto. Es que ahora, si no me beneficio yo, o sea, allá ellos, allá los que los estudiantes del año que viene se van a joder igual que yo, pues que se jodan. Insisto, no sé si esto es una cuestión de educación, de valores o no, nunca ha sido así, siempre he luchado por lo que me parecía justo, aunque ya a mí no me fuese a beneficiar. Me parece muy triste que no se haga y que mucha gente huya de eso por un fin egoísta. Y Dios me libre de ser así y orgullosa de mí de no ser así. Luego también, son de extremos emocionales. Ostras, o sea, no he visto tanto extremo emocional. Mira que yo era dramas. Mira que yo era... vivía la vida intensamente. Y yo era muy dramas. Y era muy intensa. Bueno, lo sigo siendo. Sagitario, hola. Pero, hostia... medía, ¿sabes? Medía, si me cabreaban, medía, no iba y armaba un gran pollo. Si estaba muy contenta también, medía, no iba haciendo el cabra loca, que a veces sí, por todos los sitios. No, es que ahora son de extremos emocionales y claro, por otro lado también, digamos que se ha puesto nombre, como se suele decir ahora, a tantas cosas que... al final, a ver cómo explico esto. Tú, si no sabes de algo, es como que no lo vives tan así. Es decir, por ejemplo, depresión, ansiedad, todo esto. Si no se sabe, si no tiene nombre esa depresión, esa ansiedad, tú, digamos, no te puedes acoger a decir tengo depresión, tengo ansiedad.
Y sí, la puedes vivir, puedes tener síntomas de depresión y ansiedad, pero en la mayoría de los casos no va a ser tan profundo, sino que como tú no sabes lo que tienes, digamos que es como que la vida te impele a seguir adelante. Oye, siento esto, pero es que tengo que seguir, y esto es lo que les pasaba a nuestras abuelas, a aquellos que tengan madres que ya son mayores, y esto es lo que les pasaba. Sí, probablemente sufrían depresión y ansiedad, pero oye, que tengo que seguir adelante, que tengo que sacar a mi familia adelante, que la vida sigue. Entonces, como no había una palabra, no se podían acoger a ella para meterse ahí en ese cajón. Esto he puesto depresión y ansiedad como un ejemplo. Hablo de absolutamente todo. Ahora hay palabra para todo, ¿no? El conocer esas palabras, por un lado, es positivo, porque al conocerlos pues, podemos afrontarlo y mejorarlo, pero por otro es como que lleva a mucha gente a guardarse ahí, a refugiarse ahí, a meterse en esas cajas con esas etiquetas como una especie de excusa, entre comillas, para encajonarse, pero no hacen nada al respecto, no hacen nada más, entonces es como, ¿de qué sirve saber lo que tenemos si no vamos a hacer nada para cambiarlo? Si simplemente dependemos de un profesional que nos mande X medicación o X tratamiento para superarlo. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada, simplemente pues para decir tengo X y escudarte en eso. Es como otro escudo de protección que nos hacemos para encerrarnos más en nosotros mismos. Vale, pero ¿por qué todo esto, no? O sea, estoy contando todo esto y claro, yo reflexiono, ¿por qué? ¿De dónde sale esto, no? Porque ahora quizás en los colegios, bueno, pues se supone que hay asignaturas que trabajan las emociones y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Analizo yo y digo, vale, es que estas personas son hijos de gente que tiene entre unos 40 y unos 65 años aproximadamente. Y claro, yo reflexiono, estas personas mayores, sus padres, a su vez, ¿cómo han sido educados? Han sido educados con tantísimas carencias afectivas, emocionales, educativas y de todo, que al tener un hijo no pueden mostrar una educación con unas bases muy sólidas. Por lo tanto, es exponencial. Sumado al background de la sociedad, pues obtenemos estas nuevas generaciones. Por mucho que se estudie o se quede las emociones en el colegio, si en casa no hay una base educativa, emocional, sólida, no va a producirse nada. Y esto, muchas veces, cuando lo hablo, ¿no?, con gente joven, no, es que la educación que te dan tus padres no es fundamental, porque al final tú estás dentro de una sociedad y te educas más en la sociedad. Error. O sea, error gravísimo. Tú, de 0 a 7 años, se forma toda tu educación, lo que va a estructurar todo lo que tú construyas a partir de ahí. Entonces, claro que es fundamental, porque en edades tan tempranas, de 0 a 7 años, no creo que estés con tu grupo de amigos en la calle. La educación está en el seno familiar, ya te eduquen tus padres, tus abuelos o quienes te estén educando, en un centro de acogida, yo qué sé. Entonces ahí es donde está la estructuración, y luego continúa en la segunda infancia, por así decirlo. Cuando tú llegas a adolescente, ya tendrías que estar educado, es decir, tu educación sigue en otro grado, pero tu estructura base ya está completamente formada. Todo lo que tú hagas va a ser consecuencia de lo que hay en tu estructura, y esa estructura se establece en tu casa, en tu seno, en tu hogar, en donde tú te críes y crezcas. Por lo tanto, esa educación y esa responsabilidad es fundamental, y es de los padres, de los educadores, de los responsables de esos niños. Punto, y se acabó, o sea, no hay más vuelta. Entonces ahí está la clave. Pero claro, si tenemos adultos de mi generación y de un poquito antes que son totalmente irresponsables también, que no tienen muchas carencias, que no saben manejar sus emociones, pues ¿cómo van a educar a niños y a jóvenes medianamente bien? Es que es imposible. Entonces, por eso siempre digo que la clave está en los jóvenes y en los niños, pero no porque ellos vayan a salvar el futuro y sean el futuro y no sé qué, no, que es lo que se suele decir, sino porque a ver si logramos crear en ellos esa responsabilidad. Es decir, que el día que sean progenitores y que sean padres,
y madres y formen familias, pues que lo hagan bien, que sean responsables de sus propios conflictos y que trabajen en ellos mismos para poder inculcar en sus hijos eso mismo. Y entonces que esas nuevas generaciones ya vengan saneadas. Ahí está la clave. Si eso no lo hacemos, esto sigue siendo una mierda y sigue encima siendo más mierda, porque cada vez va exponencial. Es imposible que sea todo de golpe, obviamente, pero que cada vez más un porcentaje de nuestros jóvenes sean más conscientes antes. Es decir, que, por ejemplo, no como yo, que yo llegué sola a los 30 años a base de hostias en la vida y nada, pues me encontré como diciendo, bueno, pues algo habrá que hacer porque no se puede seguir así. Algo hay en mí extraño que tal. Entonces como que me di cuenta sola y tuve que trabajar y esforzarme y buscar y no sé qué y no sé cuántos. Entonces que esa iluminación, por así decirlo, venga antes, porque ahora con toda la cantidad de información que hay, que os decía antes que es un arma de doble filo, es que si se utiliza bien, si se utiliza como una especie de mesa de diálogo, se puede conseguir ese efecto antes y esa responsabilidad antes. Y luego, por otro lado, ya por último, que me estoy enrollando aquí un montón, es que claro, todos nuestros jóvenes, ya nosotros, o sea, ya la gente que tenemos entre 30 y 40 años, pero esas generaciones más jóvenes cargan aún más con mucho inconsciente familiar. Es decir, las familias, a medida que siguen creciendo, acumulan problemas. Por eso las familias hoy en día están como están, pues que no se aguantan entre ellos, que no hay entendimiento, que no hay amor de ningún tipo por ningún lado, y bueno, pues diferentes aberraciones que son tristes, ¿no? Porque al final una familia tendría que ser tu núcleo de apoyo, de comprensión y de amor, y no lo es, obligando a muchas personas a buscarse esa familia, ¿no? y a formarse esa familia externa, que no es porque sea de sangre, de no sangre, de tal, sino porque naces con ese respaldo. Es un respaldo que se nos ha puesto en la vida y ese respaldo ha desaparecido en la mayoría de los casos, y es muy triste. Entonces, las familias cada vez acumulan más problemas internos a nivel familiar y a nivel individual de cada uno. Eso no os creáis que se queda ahí, no. Eso se transmuta en comportamientos, se transmuta en formas de actuar que tú perpetúas a lo largo de tu vida, y si formas una familia, lo perpetúas en tu familia y así sigue perpetuándose hasta que alguien le ponga fin, hasta que alguien diga, vamos a ver, en nuestra familia ha habido un problema y yo encuentro que esta manera que yo tengo de actuar proviene de este problema. Voy por favor a acabar con este problema. Es decir, cada uno de nosotros podemos trabajar individualmente por poner fin a un problema. Parece que no, que cada uno tiene que poner fin a sus problemas, pero si nosotros cargamos con él, somos corresponsables de ese problema. O es que conocéis algo que empiece y acabe por arte de birli-birloque. No, o sea, todo lo que empieza tiene que terminar. Todo tiene un principio y un final. Es que es así de sencillo. Entonces, si un problema tiene un principio en nuestra familia y nadie le ha puesto un final, ese problema sigue ahí. Es que es de pura lógica. Quien no lo entienda, pues es que no lo quiere entender. Entonces, sea quien sea en la familia, si cargamos con ese problema, nosotros podemos ponerle un punto y final. Y no solo nos estamos beneficiando nosotros directamente y a la familia que a su vez nosotros formemos, si es que la formamos, sino que beneficiamos a todos los miembros de nuestra familia. Es una acción que tenemos que tomar por nuestro propio bien, pero que repercute en el bienestar de un grupo. Así que bueno, pues que nuestros jóvenes vienen cargaditos de un inconsciente familiar y social también, lleno de basura. Os podrá parecer más injusto, menos injusto. Aquí en la naturaleza no hay justicia ni injusticia, hay equilibrio, punto. Las cosas son como son. ¿Te gustan? Bien. ¿No te gustan? Pues también, porque es que es así, o sea, es la ley natural. Ay, es que no me gusta la gravedad, que se me cae el móvil cada vez que lo suelto, fíjate. Oye, qué pena, ¿no? Qué pena que existe la gravedad. Pues chico, te tendrás que hacer a la gravedad, no quejarte todo el rato de ella. Las cosas, si no les pones tú un final, pues no van a tener final.
Así que hay que hacernos responsables de eso. Eso significa ser adulto, eso significa ser responsable, ser maduro. Y cuando hacemos eso, casualidad, todo empieza a ir mejor, todo mejora, todo nos empieza a sonreír, todo empieza a salir de la manera más positiva para nosotros. Porque si nosotros tomamos acción y estamos haciendo por mejorar las cosas, igual que te viene lo malo, igual te viene lo bueno, porque la vida, como os he dicho, el mecanismo de la vida es así, te guste o no te guste, punto. Si no haces nada, no te viene una mierda. Si haces cosas, como los catalanes hacen cosas. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Pues si haces cosas, te vienen cosas. Ojo a ver qué cosas haces, ya queda en tu mano. Bueno, me he enrollado muchísimo, he divagado, pero ya me conocéis. Nada, invito a que esto sea una reflexión, una mesa abierta, no sé, mandádselo a sobrinos, a hijos que tengan estas edades, a ver qué opinan ellos. Ojalá pues se despierte más la conciencia y la consciencia y podamos mejorar algo, al menos intentarlo, que en nuestra mano no quede. Dejo aquí el vídeo, me despido de vosotros, muchas gracias de todo corazón por haber compartido vuestro maravilloso tiempo conmigo, que nadie se me enfade, que todo sea por el bien común y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.